¿Qué tal, amigos? Estamos a 31 de enero del 2025. Continúan en la Franja de Gaza más de 80 rehenes, más de 80 secuestrados, más de 80 desaparecidos israelíes y trabajadores de otros países en manos del grupo terrorista Hamas. Hace 48 horas hice en este canal un video hablando sobre un personaje que se llama Víctor Hugo Morales, un muy buen periodista deportivo, uno de los mejores relatores de fútbol que han existido, sin lugar a dudas el mejor relator de fútbol del Río de la Plata y podría decir que del mundo, al menos de habla hispana. Eh, eh, Soy un amante de la radio y de las transmisiones deportivas. He escuchado cientos de relatores, muchos de esos relatores excelentes, muchos de ellos excelentes, pero Víctor Hugo Morales, a nivel relator, está a un nivel por compararlo con futbolistas como Maradona, Pelé, Messi. Es un es realmente, yo admiro al Víctor Hugo relator y quiero dejarlo eso en claro desde que tengo, creo que 10 años, tengo 53 hoy en día, tal vez un poquito menos, sí, tal vez desde los 8 años escuché los relatos de Víctor Hugo Morales. Inclusive llegué a comprarme radios de muy buena calidad para en Montevideo poder sintonizar radios de Buenos Aires para escuchar los relatos de Víctor Hugo. Víctor Hugo Morales en determinado momento tuvo un quiebre político que fue cuando yo me imagino, no lo sé, me imagino que alguien dio con su precio, a pesar de que él, una vez que se fue de Uruguay rumbo a la Argentina, es uruguayo, nacido en el interior de Uruguay, en Cardona, un luchador en ese sentido, él creció desde el pie. ¿Mm? Se hizo desde abajo. Luego que llegó a la Argentina, su situación económica comenzó a mejorar, se convirtió en una persona de una clase media firme y hoy en día no voy a decir que es una persona de la clase alta, pero es alguien de una clase media top, rozando lo que es una clase alta. El otro día les contaba que Víctor Hugo Morales no es algo que yo invente, es algo que él lo ha dicho en entrevistas. Viaja o en su momento viajaba a Nueva York para ir a Broadway, para ver espectáculos, a él le gusta mucho la ópera, y luego volvía. O sea que viajaba por 1, 2, 3 días y volvía. Y hacía eso continuamente. Eso, evidentemente, lo puede hacer determinada élite. Aparte, seguramente viajaba en primera clase siempre, ¿no? Entonces estamos hablando de que era una persona que invertía miles de dólares en cultivarse, en escuchar ópera, buena música. Yo lo aplaudo, realmente. No sé si existe la envidia sana, pero realmente eso me genera una envidia sana. ¿A qué viene todo esto? Bueno, que el otro día yo decía que seguramente las casas de Víctor Hugo Morales, las propiedades de Víctor Hugo Morales, estén cuidadas con rejas, con alarmas. ¿A qué viene esto? A que si alguien va a la casa de Víctor Hugo o a la casa de cualquier otra persona, cuando quiere entrar a esa casa, primero toca timbre, golpea la puerta, pide permiso y el dueño de casa o quien esté en ese momento en la casa es quien toma la decisión de abrir la puerta y dejarlo pasar o no. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es una propiedad privada. Podemos estar a favor o en contra de la propiedad privada, pero si existe la propiedad privada y existe en absolutamente todo el mundo, cuando alguien va a entrar a una propiedad privada, pide permiso. Y esto lo llevo a lo que son los países y sus fronteras. Si alguien va a entrar a Estados Unidos, Argentina, Uruguay o a donde sea, tiene que entrar por la puerta y no por la ventana. Y si entra por la puerta, entra aceptando determinadas condiciones. Yo voy de visita a la casa de un amigo, pero sé que a determinada hora me tengo que ir. Y si no me voy, ese amigo va a tener derecho, por ejemplo, de llamar a la policía y decir, miren, hay una persona en mi casa, yo la dejé entrar porque la consideraba un amigo, pero ahora no se quiere ir, está ocupando. Es más o menos lo mismo que pasa con los inmigrantes ilegales, ¿correcto?
Si uno viaja a Estados Unidos, bueno, primero necesita sacar una visa. Hay otros países donde no tiene que sacar una visa, pero siempre, cuando uno entra a un país que no es el suyo, le van a preguntar hasta cuándo se queda. Y si usted se queda más allá de esa fecha, pasa a ser una persona ilegal. Por lo tanto, está cometiendo un delito. Por lo tanto, ese país, sea Estados Unidos o Japón o China o el que fuera, tiene el derecho, algunos, de encarcelarlo, como sería el caso de Rusia, por ejemplo, que le encanta meter a la gente presa, o lo pueden meter adentro de un avión y como es alguien que violó la ley, lo van a esposar y lo van a mandar a su país de regreso, como ha hecho Estados Unidos. Víctor Hugo Morales dijo que él lloraba por aquellos trabajadores deportados y por la forma deplorable en la que habían sido expulsados de los Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿él pretendía que a esas personas se les permitiera viajar en aviones de lujo en primera clase como viaja el señor Víctor Hugo Morales? ¿Verdad que no es lógico? Pero lo que más me pregunto, ¿por qué Víctor Hugo Morales no le reclama a los gobiernos con los que él simpatiza que le dé oportunidades de trabajo a la gente humilde y no los obligue a irse al exilio económico? Porque esos trabajadores por los que él llora fueron expulsados por sus amigos. ¿Se entiende? Me explico, porque hubo gente que no entendió esto. Hubo gente que no pudo percibir lo que yo estaba diciendo. Entonces ahora lo estoy explicando como para niños chicos. Me falta hacer dibujitos, pero bueno, dibujo mal y no soy bueno haciendo, como ya expliqué más de una vez, ediciones de video. Entonces no puedo hacer dibujitos. Me dificulta y me robaría mucho tiempo. Por lo tanto, apelo a la inteligencia de quienes escuchan y ven estos videos. Y cuando digo Víctor Hugo Morales, en realidad no me refiero solo a él, me refiero a muchos personajes de la política. Si es Argentina, empiezo por Cristina Kirchner, quien firmó un acuerdo con el gobierno terrorista de Irán, con una teocracia machista que asesina mujeres, asesina homosexuales, asesina a la oposición, asesina a quien religiosamente no cumpla con los preceptos que ellos consideran correctos, que están escritos en el Corán, de la forma en que ellos los interpretan, además, ¿verdad? Lo mismo pasa en otros países. Lo mismo pasaría con Hamas, que es un grupo religioso que solamente quiere, totalmente extremista y violento, que solamente quiere un califato en donde hoy existe Israel, que continuamente dice que van a hacer un genocidio, mientras que Víctor Hugo Morales y quienes piensan como él, y me encantaría que quienes ven el video en los comentarios pongan los nombres de los políticos o los comunicadores que en sus respectivos países son neonazis, o sea, que están de acuerdo con aquello de Palestina libre del río hasta el mar, que no significa otra cosa que practicar un genocidio de judíos. Una vez más, abro un paréntesis, aclaro una cosa. Hoy hay en el mundo menos judíos que los que había en 1940. Hoy hay 4 veces más de palestinos que los que había en 1948. Así que no me vengan a hablar de genocidio, porque no solo no existe un genocidio en Palestina, sino que si ha existido genocidio en los últimos años ha sido A, de judíos, B, de cristianos en la propia Palestina. Averigüen cuántos palestinos vivían, no en el 48, averigüen cuántos palestinos vivían en la década del 80, cuántos palestinos cristianos vivían en la década del 80 en Gaza y cuántos viven hoy. Averigüen otra cosa, por ejemplo. En Gaza, cuando comenzó esta guerra, vivían más de 2 millones de gazatíes. En los últimos meses, en los últimos casi 15 meses, han nacido 50.000 bebés. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que hayan nacido 50.000 bebés. Y según Hamas, han muerto 50.000 civiles. Según los ejércitos a nivel mundial, según especialistas militares,
Si cualquier otro ejército del mundo hubiera llevado adelante la guerra defensiva que está llevando Israel, que es una guerra urbana, la cantidad de muertos se multiplicaría por 3 o por 4. El ejército de Israel es el que tiene el mayor nivel de cuidado por la población civil del enemigo. Además de que la comunidad internacional, y esto ha pasado únicamente, le ha pasado a Israel desde el Big Bang hasta la fecha, le ha brindado a sus enemigos alimento, medicina, agua, electricidad, comunicaciones. En una guerra, y lo podemos ver en Ucrania, lo primero que ha hecho Putin es masacrar civiles, cortarle todo tipo de ayuda humanitaria, no permitirles cosechar, destruir sus hospitales, destruir sus centrales eléctricas, cortar sus comunicaciones. Todo lo contrario es lo que se le exige a Israel. Cierro paréntesis, vuelvo a Víctor Hugo Morales, quien en su momento hizo un programa con Maradona, ya en el momento de decadencia de Maradona, en el que les quedaban unas pocas neuronas a Maradona funcionando, ya que el resto habían sido consumidas por diferente tipo de drogas, y esto no es ningún secreto. Bueno, hacían un programa de televisión en Telesur, un canal de propaganda neonazi. Ahí trabajaba Víctor Hugo, no sé si nos seguirá haciendo sus editoriales neonazis en ese canal. Víctor Hugo Morales, que entre otras cosas dijo en su radio que estaba comprobado que Nisman se había suicidado. Mientras que el fiscal Nisman, luego de la autopsia, el fiscal Nisman no se le encontró pólvora en sus manos. Qué difícil que es disparar un arma y que no te queden residuos de pólvora en las manos. Es realmente complicado. Bueno, podría seguir hablando de Víctor Hugo, pero reitero, cuando hablo de Víctor Hugo, no solo hablo de él, sino que hablo de muchos otros personajes que tienen su mismo discurso. Muchos hay en Argentina, muchos hay en Uruguay. He dado nombres de ellos. Senador Boca Andrade, futura senadora Constanza Moreira, futuro diputado Gustavo Salle, su hija, otros diputados del movimiento de participación, diputados y senadores del movimiento de participación popular aquí en Uruguay, del Partido Socialista aquí en Uruguay. Tendría que ser una lista de los nombres para que ustedes lo sepan. Y yo siempre he estado en contra de eso de crear listas, pero evidentemente los nazis merecen estar en una lista para que todos sepamos quiénes son, podamos cuidarnos de ellos y podamos denunciarlos. En el pasado video y en este he hablado de Víctor Hugo. Reitero, y ténganlo bien claro, cuando hablo de él, hablo de Cristina Kirchner, hablo de Santiago Cuño, hablo de Luis Delía, esos son argentinos, pero reitero, en todos los países hay este tipo de personajes siniestros que llaman a la extinción del pueblo judío. Claro, lo hacen con otras palabras, pero es lo que están haciendo. Es lo que hacen aquellos que dicen defender la causa palestina, pero nunca lo han hecho. Lo único que hacen es fomentar el odio al judío, porque la causa palestina ha sido defendida desde la década del 40 a la fecha por judíos y principalmente por el Estado de Israel. Nunca nadie le brindó tantas posibilidades de tener un Estado libre, independiente, pacífico y próspero como les ha brindado Israel a los palestinos. Y ellos no lo han querido tener porque no les interesa un Estado palestino. Les interesa la destrucción del Estado de Israel y luego les interesa un califato religioso. De eso se trata. Pueden verlo, pueden no verlo, pueden creerme, pueden no creerme. Cada uno tiene derecho a pensar como quiera y a desinformar como se le antoje. Yo me encargo de transmitir mi verdad, que por supuesto no es absoluta y al publicarla la dejo para que todos ustedes puedan analizarla, creerme o no, porque de eso se trata la democracia. Democracia que ellos no quieren. Víctor Hugo no la quiere. Por eso es amigo de Maduro. Am Israel Jai.